Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con la Biblia ya abierta en el Evangelio de Mateo. Eh, Solo repito de lo que hablamos ayer, que lo leamos como si fuera la primera vez que lo leemos, aunque sepamos la historia y aunque recordemos cada uno de los episodios. Hoy tenemos dos episodios muy conocidos. Sin embargo, la actitud ante la lectura de la palabra con la guía del Espíritu Santo para que podamos descubrir muchas cosas, todo el mensaje como si fuera la última vez. Como si fuera la primera vez, no la última, como si fuera la primera vez que lo leemos. Y olvidemos cualquier tipo de actitud personal de tentación. Hoy vamos a ver las tentaciones. La tentación de decir, esto ya lo sé de memoria, no, de ninguna manera, porque Dios tiene para hablarnos cada vez que abrimos la palabra. Leímos ayer capítulo 1 y 2 de Mateo. Quiero volver a mencionar cómo me impresiona la manera, ahora que lo estoy leyendo nuevamente y en voz alta, la manera tan puntual, tan exacta, a ver, yo diría prolija de Mateo. Y es interesante seguir leyéndola viendo cómo él va relatando todo aquello que Dios le inspiró para contar la vida de Jesús. La última línea que leímos, que hay algo más para agregar, que era el capítulo 2, versículo 23, Mateo quiso poner, eh, después de que Jesús eh, dice que fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, pueblo que no aparece en el Antiguo Testamento, que no fue más conocido que porque vivió Jesús ahí, y dice, y con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamaron Nazareno. Y no hay profecía, no hay palabra en el Antiguo Testamento con respecto a eso. Pero sí un dato interesante, porque aparentemente hay algo que no lo tengo claro, pero medio la palabra decir que era nazareno era algo con un toque de desprecio. Y eso lo tenemos no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Juan nos cuenta que cuando los primeros discípulos, bueno, ahora vamos a ver, quienes fueron, que también lo cuenta Mateo, fueron a decirle a su amigo Natanael. Natanael mostró su desvalorización cuando dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? De manera que, de alguna manera, Mateo deseó poner eso, que lo llamaron el Nazareno, porque es verdad que durante su ministerio público, no solo Natanael puso ahí ese detalle, ¿no?, de su prejuicio, sino también el que Jesús cosechó muchas veces, como tantos prejuicios sobre él que recibió. Capítulo 3 de Mateo. Fíjense cómo lo cuenta. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Sí? Aplico acá la frase así de prolijamente. Contó muy rápido el nacimiento, pero sí se preocupó por contar el hecho de que Jesús fue llevado bebé a Egipto, que después volvió, el cuidado de Dios para aparecer siempre y salvarlos, y la palabra es cuidado, le avisó a José de que volvió a Judea y después fue nuevamente a su patria en Nazaret. ¿Cómo presenta Mateo a Juan el Bautista? Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Primeramente comienza diciendo el corazón de su predicación. Y lo primero era arrepiéntanse. Y ahora vamos a ver cómo sigue con esto. Porque el reino de los cielos está cerca. Un detalle interesante. Y que se dice que por eso es uno de
de las pautas de que Mateo estaba pensando en los judíos para su presentación de Jesús en el Evangelio. Y Mateo usa 33 veces, yo no lo conté, lo dice acá la guía de mi Biblia de estudio, 33 veces dice reino de los cielos. En cambio, Marcos y Lucas en sus evangelios dicen el reino de Dios. ¿Sí? Detalle. Él habla del reino de los cielos para estos israelitas que estaban ahí. Pero agrega, hace toda una presentación muy importante. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y por supuesto, siempre vamos a corroborar, Isaías 43. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen un sendero, y sigue más. Es precioso este pasaje. Pero Juan el Bautista, aparentemente, según lo que cuenta Mateo, tomó esa primera parte. Seguramente esos israelitas conocían perfectamente el libro de Isaías. Y ahora lo describe. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Interesante que primero que en el desierto, ya lo sabemos hasta en nuestros tiempos, se comían estos bichos, y la langosta no estaba entre los animales prohibidos por Dios y que aparecen en el libro del Levítico. De manera que era un detalle muy llamativo para nosotros, por supuesto, pero él se preparó para ir en el desierto, para ir al desierto a presentar a Jesús. Y se acudía a él la gente de Jerusalén, fíjense, de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Esto vamos a verlo, prontamente lo vamos a ver con un mapa, hoy no, pero vamos a ver con un mapa. Mirando un mapa, más o menos 30 kilómetros desde el espacio entre, digamos, Jerusalén y Belén, que estaba cerca, hasta el Mar Muerto, el río Jordán, unos 30 kilómetros. Ese era el desierto de Judea. De manera que no era solamente, en el desierto no viviría mucha gente, pero era tal ya su fama que acudían, y nos dice, tan interesante saber que eran de Jerusalén, de toda Judea, o sea que habría de Belén también, y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. De manera que era muy claro el mandato que Juan había recibido del Señor, de que él tenía que llamar a la gente, conocedores de la Biblia, religiosos, pero que lo primero tenían que arrepentirse de sus pecados. Pero al ver, Juan, que muchos fariseos y saduceos, los religiosos, los maestros de la ley, llegaban a donde le estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, entre comillas, Pareciera que hasta les estaba leyendo los pensamientos. No crean lo que ustedes me van a decir, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, para cortar, ¿no? Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Evidentemente Juan, claro, hijo del sacerdote Zacarías, conocía el Antiguo Testamento de punta a punta, y él había recibido un mandato del Señor de que
tenía que predicar arrepentimiento de pecados y de pecados religiosos y de religiosidad, de aquellos que se paran solamente en yo voy a tal iglesia, yo cumplo todos los ritos que tengo que cumplir. Y a ellos estaba llamando Juan al arrepentimiento. Y sigue, en versículo 11, capítulo 3. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Ahí está marcando el símbolo, el bautismo como un símbolo, pero lo importante era la base del arrepentimiento. Pero el que viene, y acá empieza a anunciar a Jesús, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en el granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Gracias a Dios que tenemos las referencias para ver de dónde sacaba Juan esta claridad del final del Antiguo Testamento acerca del día del Señor y acerca del fuego. Malaquías 8:3. Ahí nomás, 3 paginitas atrás, el último libro del Antiguo Testamento. Perdón, no es 8:3, 3:3. Fíjense. Porque empieza el 2 diciendo, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Pero acá esto no era el día del Mesías, sino era el día del fin, que era el mensaje que tuvo Malaquías. Y entonces en el 3 dice, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor. Todo ese mensaje final de Malaquías, fíjense, el capítulo 4 se llama el Día del Señor. De manera que Juan tenía en su mensaje desde lo básico de la fe, que es el arrepentimiento para llegar al Señor, y después la obra final que Jesús iba a hacer y que es lo que nos cuenta el Apocalipsis. Malaquías 3:3. Bien, ahora seguimos con el bautismo de Jesús y ahí le pusimos el título de hoy, porque esto era el prebautismo de Jesús, cuando nos muestra a Juan, por eso se llamó Juan el Bautista, porque lo más llamativo de su ministerio fue el llamado y el bautismo. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Me encanta ese detalle así, pequeño, que le dijo, Juan, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Saben que mi parte humana piensa, ¿por qué Juan no le dijo, hola primo, estamos acá juntos en el ministerio que el Señor nos ha dado? Toda la parte humana, pero lo quiero señalar para que no olvidemos. Tenemos claro, gracias al relato de Lucas, que Juan era primo de Jesús y seguramente nunca lo había visto, porque él estaba predicando en Judea, al sur, y Jesús había ido a Nazaret, había crecido en Nazaret, en Galilea. De manera que con toda la humildad del siervo que reconoce al Mesías, le dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Objetó. La palabra de Jesús no es muy clara, pero le dijo, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Creo que eso nos quiere decir con lo que corresponde, ¿no? Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Fíjense los detalles que Mateo va agregando. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua,
En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. De manera que ese hombre tan especial, ¿no? No lo dije cuando está su descripción, que él eligió un estilo de vida lo más humilde posible, pero como un mensaje, como una protesta, ¿no? Contra toda la banalidad, contra el egoísmo. Ese hombre tan cercano a Jesús tuvo la bendición maravillosa de haber visto ese momento en el cual vio en forma simbólica, pero vio la presencia del Espíritu Santo y escuchó la palabra de Dios. De una de las pocas veces que el Evangelio nos muestra de que hubo una voz audible del Señor. Y nada más. Mateo no agregaba nada más. Yo siempre dije que Marcos era el más resumido, pero Mateo tiene un estilo que como que cuenta todo lo que es necesario y nada más. Comenzamos el capítulo 4, dice: luego, ninguna indicación ya de tiempo ni de cuánto tiempo pasó. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Llevó a Jesús, el Espíritu, sigue acá relatando lo que el Espíritu hace, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Mis notas dicen que Satanás era el nombre hebreo, ¿eh? Para mencionar al acusador, que esa sería la verdadera definición, la verdadera traducción. Y diablo es la palabra griega, ¿sí? De manera tan sencillo esto, ¿no? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que, propósito de Dios, que Jesús pasara esa preparación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, ya acá no dice más diablo, acá ya dice, usada la palabra, no lo estamos leyendo en griego, así que no sabemos cómo dijo, pero sí estaba la función que tenía el diablo en ese momento: probar a Jesús, preparar a Jesús. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Estamos leyendo, rumiando lentamente. El diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: escrito está, ¿no? Ya hemos escuchado tantas veces mensajes sobre Jesús, conocía la palabra y la usaba. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo no sé si muchas veces hemos ido a Deuteronomio a buscar dónde estaba esa palabra, porque el contexto es totalmente diferente, pero Dios había dado esa palabra. A ver acá donde lo tengo en Deuteronomio, ¿saben? Que tenía que ver con lo que Jesús iba a hacer, les estaba enseñando al pueblo. Deuteronomio capítulo 8, es el libro que Moisés hizo el repaso de todo lo que Dios había dado a ese pueblo para formarlo. Y entonces le dice: Dios te humilló, Moisés le está hablando de lo que Dios hizo, y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. De manera que Jesús le tapó la boca al diablo, recordándole el Antiguo Testamento, la hora de Dios de haberle dado el maná al pueblo, y decirle: yo tampoco necesito solo vivir de pan. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa
hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, de manera que tenemos acá una escena, ¿sí? Que no la vio Mateo, no la vio ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ¿sí? Pero ellos recibieron del relato de Jesús que les habrá hecho, y recibieron la inspiración de que así fue lo que Dios permitió que el diablo hiciera. Lo llevó a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie y le dijo: si eres el Hijo de Dios, de nuevo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, y acá el diablo muestra su conocimiento de la Biblia. Tengámoslo en cuenta, ¿eh? Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y yo pensé, pero tuvo el diablo el coraje de mencionar el Salmo 91. ¿Sí? Y sí, en el Salmo 91, 11, 12, dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Por supuesto que el Salmo 91 está dirigido a los hijos de Dios, promesa de los hijos de Dios. Aún eso, el diablo al Hijo de Dios le estaba diciendo: mirá, haz lo que yo te mando, que Dios te prometió algo. Esto es muy interesante para leerlo cada uno personalmente con respecto a las tentaciones. Y Jesús le dijo: también está escrito, ¿sí? Detalle por detalle cada palabra. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús, y acá sigo teniendo la marca de Deuteronomio, a ver, espero que era Deuteronomio 6:16, un poquito antes de lo que leímos. Esperen que no sé si se me fue acá está. 6:16, antes de lo del pan. 6:16 dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. En algunos casos, Mateo está usando su conocimiento de la Biblia para marcarle frases que el Señor le había dicho al pueblo. Y en este caso, Jesús las tomó para decírselo al diablo. No pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo. De nuevo lo tentó el diablo. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Yo creo que acá el diablo estaba agrandado, ¿no? Estaba agrandado. O sea, Yair no le dijo si eres hijo de Dios, ni nada por el estilo, ni nada por el estilo. Le dijo: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora a Dios y sírvele solamente a Él. Bien, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Este es uno de los pasajes más especiales para Jesús. Él estaba empezando su ministerio, acababa de ser bautizado, acababa de ser fortalecido por la palabra de Dios que le dijo que estaba muy complacido en él, pero había sido mandado al desierto a sufrir como hombre, Dios hombre, una prueba tremenda. Y salió de la prueba con la palabra en la mano, ¿sí? De manera tal que el diablo lo tuvo que dejar. Por supuesto que no fue para siempre, siempre lo tuvo cerca, pero lo dejó en ese momento, y ese momento de que los ángeles acudieron a servirle es uno de los misterios, de los secretos de la Biblia, porque Jesús no contó a nadie qué significó ese de que vinieron a servirle. En su espíritu, en su cuerpo, no lo sabemos. Muy bien, estamos ya en el versículo 12. Y sigue avanzando el relato del prolijo Mateo. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea.
De manera que eso estaba sucediendo en Jerusalén. Juan estaba en Judea, Juan estaba cerca de Herodes. De manera que entonces, una vez, quizás es la primera vez, porque después tenemos otros relatos en los que Jesús no quiso ir a Jerusalén, pero sí en este momento no quiso quedarse en Jerusalén, regresó a Galilea. Partió y rápidamente partió de Nazaret. Quiere decir que Jesús volvió a Nazaret, se habrá despedido de su madre y hermanos, no lo sé, porque volvió a Galilea. Partió de Nazaret, se fue a vivir a Capernaum. Cuando la próxima que vamos a tener mapa, vamos a ver dónde estaba Capernaum con respecto a Nazaret y la importancia que tuvo Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Esto prueba de qué manera Mateo estaba escribiendo este evangelio para los judíos, para que ellos vieran, ven, Jesús vino a cumplir todo lo que decía en el Antiguo Testamento. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Vamos a Isaías nuevamente, ¿no es cierto? Cuando Isaías empieza con todas las profecías, y esto era, no lo marqué, pero creo que era Isaías 9, de los primeros, las primeras profecías, Isaías 9, decía, en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Esto lo conocían claramente todos los judíos, porque ellos eran muy religiosos. Y acá Mateo les está diciendo, lo está relatando Mateo, de que se está cumpliendo la profecía de Isaías 9. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y escuchen lo que cita como comienzo de la predicación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Exactamente lo que Juan decía como el comienzo de su predicación. Y nada más, no tenemos nada más de ese comienzo, de esos primeros resultados de lo que estaba sucediendo con la gente de Capernaum ahí en Galilea. Pero sí nos cuenta Mateo cómo empezó a formar su grupo de discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago porque eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Sí? Uno cree, iba a decir, yo creía, porque el gran relato de este encuentro lo tiene Juan en Juan capítulo 1. Sin embargo, Mateo también marcó cuáles fueron los primeros de los seguidores y de dónde los sacó a Pedro y a Andrés y a Juan y Jacobo. Acá viene. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre. Se cree que había una empresita ahí, ¿no? En una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida su barca y a su padre y le siguieron. Nos falta poquito y ya terminamos el capítulo 4. Jesús recorría toda Galilea. De manera que acá viene un resumen, antes de lo que Mateo iba a elegir como
como el gran despliegue de la predicación de Jesús en el capítulo 5. Pero entonces acá tenemos, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria, al norte de Galilea, el pueblo que se llamaba Aram, y levantaban y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Así que de solamente el pequeño grupo que estaba cuando Jesús se bautizó, ya al estar en el norte, en Galilea, ya acá nos empieza a decir la repercusión del ministerio de Jesús. Bueno, impresionante. Solo 4 capítulos de Mateo y ya tenemos un panorama impresionante. Interesante animar a quienes van a empezar a leer la Biblia que lean Mateo, muy grande acerca de cómo Jesús fue presentado, se presentó y empezó su ministerio. Seguimos leyendo mañana. Que Dios los bendiga ricamente.